libremente. Guericke dijo que no. La universidad le dijo, oye, ¿qué te pasa? Acabas de publicar un trabajo de investigación, tú trabajas en esta universidad y no quieres dar los detalles, ¿qué tienes, Y él dijo, ¿saben qué? Ustedes no me quisieron dar presupuesto para hacer estos trabajos como investigador de la universidad. Yo como persona privada en mis ratos libres en mi casa y con mi dinero, desarrollé esta tecnología. La tecnología es mía, no suya. Yo quiero comercializarla. Se armó un San Quintín, fue un verdadero relajo, y al cabo de un tiempo acabó por renunciar a la Universidad de California porque le hicieron la vida imposible. En 1940, poco antes de la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, escribió un libro que se llama Guía completa a la jardinería sin tierra. Es una traducción directa del inglés, es A Complete Guide to Soilless Gardening. Sigue siendo un libro muy buscado y tengo entendido que se puede encontrar en internet de manera legítima. Es decir, que usted puede descargar este libro del internet de manera legítima. No lo he encontrado todavía, pero si encuentro un sitio que de manera honesta, sin piratería, ofrezca este libro, se lo voy a poner en Twitter. Desde entonces para acá, Guericke y otras personas, las personas que han seguido su trabajo, han tratado de repetir el trabajo de Guericke y de mejorarlo, y lo han conseguido. Dos investigadores que estaban trabajando con los primeros reportes de Guericke y que le pedían los resultados a este investigador y él no se los quería dar, eran Dennis Haugeland y Daniel Arnon. Ellos creyeron en lo que decía Guericke. Guericke no quería entregar los resultados. Dijeron, bueno, pues vamos a tratar de repetir nosotros su trabajo. Al regreso del corte les voy a mencionar otro libro clásico sobre hidroponía. Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda por MBS 102.5. Continuamos en El Explicador @mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Ideas a la práctica. Ciencia Industria. Bien, estos investigadores, Haugeland y Arnon, se dieron cuenta que algunas de las cosas que decía Guericke eran exageradas. La esencia de lo que dice Guericke es correcta. Realmente se pueden hacer crecer plantas sin necesidad de tierra. Las plantas producen frutos que en principio pueden ser tan buenos, incluso mejores que los conseguidos con la agricultura tradicional. Y si uno cuida el ambiente de la manera apropiada, el ambiente en el que crecen estas plantas, se pueden obtener más cosechas al año por medio de la hidroponía que por técnicas tradicionales, pero no con todas las plantas. Guericke también, digamos que le echaba mucha crema a sus tacos, como decimos aquí en México, exageraba el asunto. La realidad es que en la mayoría de los casos, la calidad de las plantas producidas por técnicas hidropónicas es la misma que por técnicas agrícolas clásicas. Con algunas especies de plantas es posible conseguir mejores resultados, con algunas. En la mayoría de los casos, cuando se conseguían, por ejemplo, pepinos más grandes de lo normal o jitomates más grandes de lo normal, estos resultaban tener menos nutrientes y tenían muy poco sabor, o no tenían sabor. Con respecto a la frecuencia de los cultivos, si no se pueden conseguir mayores frecuencias en los cultivos a gran escala, es por cuestiones climáticas o por cuestiones económicas. A veces el granjero simplemente no tiene dinero para sembrar con la suficiente frecuencia para obtener 3 cosechas al año en lugar de 2, por poner un número. La técnica hidropónica, además, no es universal. Esa es otra de las ideas que dejó entrever Guericke. Es decir,
no agarra usted y hace una solución hidropónica que le sirve a todas las plantas. Hay mezclas hidropónicas, mezclas de sustancias en agua, que le sirven muy bien a ciertas especies, pero a otras no tanto. Tiene usted que particularizar para cada especie de planta en algunos casos, o cuando menos para algunos grupos de plantas, y eso cuesta dinero, cuesta tiempo, etc. La productividad, la calidad de los frutos, la frecuencia con la que se puede cultivar, depende del contenido mineral del ambiente en donde está la planta, sea el líquido hidropónico o el suelo. Usted puede conseguir cultivos en tierra con la misma frecuencia y con la misma calidad que con la hidroponía, simplemente utilizando los fertilizantes apropiados. Ahora, a final de cuentas, realmente la hidroponía sí tiene algunas ventajas bastante tangibles, pero primero, bueno, estamos hablando un poquito de la historia de la hidroponía. Uno de los primeros descubrimientos, bueno, la idea de la hidroponía, la idea básica es esta: usted no usa tierra, utiliza alguna sustancia inerte que puede ser algodón, fibra de vidrio, unas bolitas de arcilla, de arcilla tostada al fuego, de barro pues, cualquier cosa sólida en la que se puede usted poner una semillita, y a través de esta cosa sólida, por ejemplo de algodón, hace circular usted agua en la que ha disuelto usted ciertas sustancias. La planta crece y al cabo de un tiempo usted puede tomar los frutos, quitar la planta y volver a sembrar. Esa es la esencia de la hidroponía. La hidroponía tiene una serie de desventajas y de variantes que conviene considerar. Para comenzar, no existe una sola técnica hidropónica. A lo largo de los años, y gracias al ruido que hizo Guericke, y gracias al trabajo más tranquilo, menos sensacionalista, más sistemático que hicieron Hoagland y Arnon y sus seguidores, ha sido posible determinar cuál es el verdadero alcance de la hidroponía. O cuando menos ha sido posible empezar a determinar el verdadero alcance de la hidroponía, porque todavía se hacen experimentos para encontrar nuevos mecanismos para establecer granjas hidropónicas efectivas. Uno de los primeros ejemplos de uso de hidroponía de manera exitosa fue en una isla que, por cierto, fue tomada por los japoneses casi al principio de la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses tomaron rápidamente una serie de islitas pequeñas que les servían de base, de puesto de observación a los norteamericanos. Estaba Guam, estaba Wake, y casi toman la isla de Midway. Alrededor de la isla de Midway ocurrió una batalla crucial en 1942, que fue la que cambió las tablas de la Segunda Guerra Mundial en favor de los Estados Unidos, cuando menos en lo que a la lucha contra Japón se refiere. Una batalla extraordinaria, además interesantísima, la historia de la batalla de Midway. Hace años se la platiqué en otro programa. Si quiere, un día volvemos a tocar el asunto. El estudio de las batallas navales a veces revela mucho del estado de la tecnología y del estado mental de los líderes que usan esa tecnología. Y de esas lecciones luego pueden salir cosas interesantes para el presente. Pero bueno, ese no es el asunto. En la isla de Wake, una islita chiquita, un atolón, estas islas en forma de anillo, cuya estructura fue explicada por Darwin. Darwin realizó muchos trabajos muy interesantes, además del trabajo sobre evolución. Era un naturalista respetadísimo para cuando se le ocurrió publicar la teoría de la evolución. Uno de sus primeros éxitos como naturalista fue explicar la naturaleza de los atolones, estas islas en forma de anillo. Son islas en zonas tropicales, comienzan siendo islas volcánicas, unos conos volcánicos grandes, a su alrededor se forma un anillo de coral y luego las islas se hunden y lo único que queda es el anillo de coral. Esa fue la explicación de Darwin y la explicación es correcta. Bueno, uno de estos atolones es la isla de Wake, que se encuentra perdida en el Pacífico. La utilizaba Pan American
esta gran empresa de aviación, como punto para que descendieran sus aviones comerciales y pudieran recargar combustible para volar hasta el Japón, antes desde luego de la llegada de los 747 que pueden cruzar el Pacífico sin problemas. Cuando todavía no se podía hacer eso, los aviones bajaban en Wake, la isla que fue ocupada por los japoneses al principio de la Segunda Guerra Mundial. Allí, en la década de los 30, se estableció una granja hidropónica. La idea era la de cultivar vegetales frescos que se le podían ofrecer a los pasajeros de Panam en la escala de su largo viaje a través del Pacífico. Y funcionó bastante bien. No era posible hacer un cultivo normal en Wake, porque Wake tiene un suelo muy parecido al que hay en la península de Yucatán, pero todavía más alcalino. No hay tierra en Wake, hay coral, no hay en dónde sembrar. Allí fue establecida la primera granja ecológica, funcional, basada en hidroponía en la historia del mundo. Vamos a hacer un corte y al regreso, el desarrollo de la hidroponía y sus variedades. En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en El Explicador @mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Ideas a la práctica. Ciencia Industria. Desde la década de los 30 entonces, la hidroponía es una realidad. Es posible hacer crecer plantas de valor comercial en terrenos que hacen imposible el crecimiento normal de ellas. Es posible hacer crecer plantas en cualquier lugar, en pocas palabras. La hidroponía realmente libera a la agricultura de la necesidad del uso de suelo. Otra de las ventajas de la hidroponía es que es más fácil reciclar el agua. La agricultura clásica, le decía yo, es probable, en muchos casos la actividad, varía un poco según el país, pero es la actividad que más agua usa y también la que más agua desperdicia. Y es una de las más agresivas con el ecosistema. En la actualidad se riegan cantidades espantosas de fertilizantes, de insecticidas, de herbicidas y un montón de sustancias en los terrenos en donde se cultivan plantas, y luego se les echa una cantidad tremenda de agua. La mayor parte de esa agua simplemente pasa y moja momentáneamente el terreno y luego es arrastrada a los ríos. En su camino esta agua arrastra a los herbicidas, insecticidas, fertilizantes. Estas sustancias llegan a los ríos y allí comienzan a hacer estropicio y medio. Y cuando llegan al océano ni le cuento. Los fertilizantes favorecen el crecimiento de algas microscópicas, el crecimiento de algas de todo tipo, microscópicas y no microscópicas. En el caso de los lagos, estas algas pueden tapar las agallas de los peces se mueren, las algas se reproducen en exceso, se mueren, se van al fondo del lago, sus cuerpos en descomposición acaban absorbiendo todo el oxígeno. El proceso de descomposición de estas algas roba oxígeno del agua, el agua pierde oxígeno, los demás animales se mueren y el lago sufre un proceso que se llama eutroficación, se echa a perder. Vea lo que le ha pasado, a pesar de los mejores esfuerzos de mucha gente, a los lagos de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo. Siempre están verdes, huelen mal, los peces rara vez sobreviven. De vez en cuando se les somete un proceso de tratamiento y los peces sobreviven un tiempo. En los últimos años se han conseguido cambios importantes en Chapultepec, hay que decirlo, pero es un reto muy difícil el que tiene la gente que tiene que mantener a esos lagos, porque están rodeados de pasto que es necesario fertilizar, y tarde o temprano esos fertilizantes llegan al agua con el resultado que usted conoce, además de las cosas que la gente echa en el lago cuando va de paseo, ¿no? Pero bueno, si tiene usted un sistema hidropónico, primero necesita usar mucha menos agua para producir la misma cantidad de cosecha final. Para producir 1 tonelada de jitomate se necesita mucha menos agua en un sistema hidropónico que en un sistema convencional. Usa también muchos menos fertilizantes. Los fertilizantes también en principio son reciclables, aunque con un poquito de dificultad. Ahorita lo voy a comentar.